Mi madre soñaba con que me casara con un hombre devoto, y cuando lo hice todos dijeron que era perfecto, hasta que descubrí que me engañaba con alguien de la iglesia, que además era mi sobrina. Lo que hice después no se aprende en ningún sermón. Mi madre siempre tuvo una idea muy clara de lo que significaba una vida correcta. No me refiero solo a ser buena persona, ni a estudiar, casarse y tener hijos como el guión tradicional de muchas familias. No. Para ella, vivir bien era sinónimo de vivir bajo el temor de Dios. Crecí escuchándola decir que las mujeres debíamos prepararnos para ser buenas esposas, buenas madres, y sobre todo, esposas de hombres devotos, de esos que oran antes de comer aunque solo sea un sándwich. Que bendicen a sus hijos antes de dormir aunque estén en plena adolescencia rebelde, y que piden permiso hasta para ir al baño si están en una casa ajena. Si el hombre no era parte de una iglesia, si no cantaba en un coro o si no había dirigido al menos un grupo de jóvenes en su vida, simplemente no era material digno para su hija. Decía que un esposo sin fe era una maldición anunciada, una puerta abierta al pecado, al egoísmo y a la desobediencia del plan divino. Y si bien de adolescente a veces me reía de sus exageraciones, una parte de mí había sido moldeada con esa idea como si la hubieran tallado en piedra. Durante años, cada intento de relación que no encajara en ese molde era saboteado desde el primer saludo. Bastaba con que el tipo dijera que no iba a misa todas las semanas o que no creía en diezmar para que mi madre me mirara con decepción y murmurara algo como que Dios aparta a los impuros del camino de sus hijas. Me hizo sentir más de una vez que estaba condenada a decepcionarla si no encontraba a ese hombre que, además de guapo y trabajador, también supiera citar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan sin equivocarse. Por eso, cuando conocí a Natán, no solo me pareció encantador, sino que también sentí como si, por fin, mi madre pudiera respirar tranquila. Él era todo lo que ella soñaba. Había crecido en una familia cristiana estricta, había asistido a retiros espirituales desde los 12 años, había sido parte del grupo de alabanza, daba clases de estudios bíblicos a adolescentes, y para colmo, tocaba guitarra acústica durante los cultos. Era como un catálogo andante de virtudes cristianas. Sonreía con dulzura, hablaba con esa paz que suele confundirse con bondad, y tenía esa manera de mirarte como si en lugar de pensar en tu cuerpo, estuviera orando por tu alma. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas la primera vez que lo conoció. Me tomó la mano con fuerza, me la apretó contra su pecho y me dijo que sentía como Dios nos estaba bendiciendo en ese preciso instante. Natán no solo le gustó, lo proclamó como respuesta a sus oraciones. Al principio, debo admitirlo, yo también me dejé llevar. No había visto nunca a alguien tan involucrado con su fe, y eso, de algún modo, me hizo creer que estaba segura, que en esta relación no habría engaños, ni juegos, ni manipulaciones emocionales como en las anteriores. Me convencí de que el amor verdadero se parecía a eso, a rezar juntos, a planificar una vida en base a la voluntad de Dios, a pensar en los hijos como si fueran herencia directa del cielo. A diferencia de otros novios que había tenido, Natán no me presionaba por nada físico. Decía que prefería esperar, que la castidad era un compromiso espiritual que ambos merecíamos honrar. A mi madre, eso la terminó de conquistar. Llegó al punto de decirme que si no lo aceptaba como mi esposo, estaría rechazando el plan que Dios tenía para mí. Que lo pensara bien. Que no siempre hay segundas oportunidades tan claras. Que no le diera la espalda a su bendición. Nos comprometimos en medio de alabanzas, rodeados de familiares, amigos y una comunidad que no paraba de repetirnos que éramos la pareja más ejemplar de toda la iglesia. Nuestro matrimonio fue lo que muchos llamarían un sueño, ceremonia en la iglesia, votos escritos con versículos, fotos con una paloma blanca liberada al final como símbolo de pureza y entrega. Todos lloraban. Mi madre apenas podía hablar de la emoción. Me decía que estaba viendo cumplido el propósito más grande de su vida, verme casada con un hombre de fe, con un líder espiritual, con un esposo que la honraría como yerno tanto como yo la honraba como hija. Por primera vez en muchos años, sentí que ella me miraba sin juicio, sin exigencias ocultas, sin reproches ni comparaciones. Sentí que, por fin, estaba a la altura de sus expectativas. Los primeros meses fueron, en apariencia, tranquilos. Organizamos la casa, asistíamos a los servicios como pareja, él seguía con sus actividades en la iglesia, y yo trataba de encajar en ese rol de esposa que se espera de nosotras. Apoyo incondicional,
discreta, dedicada. Presente pero sin opacar. Yo cocinaba, él oraba. Yo trabajaba desde casa, él iba a las reuniones del ministerio. Y aunque a veces me sentía más una espectadora que una compañera real, no decía nada. Porque tenía a todos felices, porque mi madre me llamaba todos los domingos a decirme que no me olvidara de agradecerle a Dios por tan buen hombre. Porque incluso mis amigas me decían que era afortunada por no tener que lidiar con los dramas comunes de sus relaciones. Y yo asentía, sin confesar que algunas noches me dormía sintiendo que había entrado en una especie de papel demasiado perfecto, demasiado preestablecido, donde mis dudas no tenían espacio. Pero era mejor eso que decepcionar. Era mejor mantener esa imagen que enfrentar otra vez los comentarios de mi madre si decidía cuestionar al hombre que ella tanto adoraba. Así que seguí. Me convencí de que el amor maduro era así, estable, ordenado, sin sorpresas. Y de que Dios, a veces, no te da lo que quieres, sino lo que necesitas, aunque eso que necesitas no te haga latir el corazón. Lo que no sabía en ese momento es que la estabilidad también puede ser una trampa. Que el orden también puede ocultar podredumbre. Que la devoción, cuando se actúa como teatro, es más peligrosa que la mentira directa. Porque te hace sentir culpable por dudar, porque te hace creer que estás fallando al cuestionar lo que todos aplauden. Y que hay pecados que no se confiesan en ningún púlpito. Pecados que se esconden entre himnos, entre coros suaves, entre citas bíblicas sacadas de contexto. Y uno de esos pecados, tenía mi sangre. Y su boca decía amén. Actualización 1. Había pasado poco más de 1 año y medio desde la boda. Vivíamos en una pequeña casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, con un jardín que yo cuidaba como si fuera parte de mí y una oficina que Nathan había convertido en su santuario personal de oración. Lectura bíblica y reuniones ministeriales privadas. En apariencia, todo marchaba bien. Seguíamos asistiendo a la iglesia, él seguía siendo ese ejemplo de varón cristiano que todos alababan, y yo seguía interpretando mi papel. Sonreía, respondía con amabilidad cuando me preguntaban si pensábamos tener hijos pronto, y fingía no notar que la conexión entre nosotros se iba desmoronando lentamente. Como una catedral antigua cuyos cimientos están llenos de grietas invisibles. No sé exactamente en qué momento el cansancio comenzó a sentirse más fuerte que la fe. Tal vez fue cuando Nathan empezó a llegar tarde constantemente, con la excusa de que se quedaba aconsejando a los jóvenes que atraviesan crisis de pureza. O quizás fue cuando comenzó a encerrarse con llave en su oficina incluso cuando no había nadie más en casa, algo que nunca hacía antes. Yo solía pensar que era yo la que estaba fallando, que quizás me había enfriado espiritualmente, como decía mi madre cuando notaba que no tenía el mismo brillo en los ojos al hablar de mi matrimonio. Me repetía que el diablo ataca por las dudas, que las mujeres somos las primeras en permitir que el enemigo siembre cizaña en el hogar. Me esforzaba por orar más, por estar más presente, por no ser esa esposa que descuida a su esposo y luego se sorprende del pecado. Pero había señales que ni los versículos podían silenciar. Una noche, después de haber regresado de una reunión con el grupo de jóvenes, Nathan dejó el celular en la mesa del comedor y subió a ducharse. Era algo raro, porque nunca lo soltaba. Siempre lo llevaba consigo, incluso al baño. Y aunque me debatí entre la culpa y la sospecha, algo dentro de mí, algo más fuerte que cualquier mandato religioso, me empujó a desbloquearlo. Sabía su contraseña, claro. La confianza, en nuestra casa, era obligatoria. Oh, eso decía él. Así que lo hice. Lo abrí. No esperaba encontrar lo que encontré. En mi peor escenario mental, imaginaba algún mensaje comprometiéndose demasiado con alguna chica confundida, alguna hermanita en la fe demasiado pegada, una conversación ambigua. Pero lo que vi me atravesó como un puñal en el estómago. Había decenas de mensajes archivados con un solo nombre, Kaylee. Mi sobrina. La hija mayor de mi hermana, la misma que siempre había sido la favorita de mi madre, la que cantaba en la alabanza y se ofrecía como voluntaria para organizar eventos juveniles. Una chica que apenas había cumplido los 19 años. Una chica que yo había llevado a la iglesia por primera vez cuando aún usaba frenos y no sabía maquillar sus cejas. Una chica que me decía tía con esa vocecita melosa que ahora leía escribiendo cosas como, lo de ayer fue celestial, no dejo de pensar en cómo me tomaste mientras orabas, o eres mi pastor y mi tentación al mismo tiempo.
Y el que más me desgarró, si tu esposa supiera cómo gimes, se santificaría por completo. No solo eran palabras. Había fotos. Videos cortos. Audios. Ella desnuda en lo que claramente era la oficina de Nathan, recostada sobre su escritorio, usando una bufanda que yo misma le había regalado para Navidad. Nathan respondiendo con gemidos grabados y frases obscenas disfrazadas de espiritualidad. Decían que rezaban juntos después de pecar. Que el arrepentimiento se sentía más puro después del clímax. Que la carne es débil, pero el alma se fortalece. Estuve casi media hora en shock. Leía, cerraba la app, la abría de nuevo como esperando que todo fuera una alucinación. Me dolía el pecho, pero no lloré. Era como si algo en mí se hubiera congelado, como si el dolor se hubiera evaporado de forma tan rápida que solo dejara vacío. Subí las escaleras y lo vi en la cama, ya vestido, mirando su teléfono como si nada. No lo confronté. No dije una palabra. Me acosté a su lado y me di la vuelta. Quería dormir, pero no podía. Quería gritar, pero me contuve. Porque en ese momento lo entendí, esto no se resolvía con una conversación, ni con una pelea. Esto no era una infidelidad cualquiera. Esto era una traición completa, doble, casi teatral. No solo me engañaba, me humillaba. Y no solo con cualquier mujer. Con mi sobrina. Con mi sangre. Con la niña que había visto crecer y que ahora se revolcaba con mi esposo como si fuera una devota del deseo. En lugar de hundirme, en ese momento, algo se activó. Una calma peligrosa. Un tipo de frialdad que nunca había sentido. No iba a llorar. No iba a perdonar. No iba a exponerlo con rabia. Si Nathan se creía tan intocable, si había construido esa imagen pública de hombre santo, de esposo perfecto, de líder intachable, entonces yo lo iba a romper desde adentro. Iba a esperar, iba a documentar, iba a planear. Porque la diferencia entre una esposa dolida y una mujer traicionada con inteligencia, es que la segunda no reza para que Dios castigue, se encarga personalmente de hacerle llegar el infierno en la tierra. Me levanté antes que él al día siguiente. Lo saludé con un beso en la mejilla. Le preparé el café como cada mañana y hasta le dije que lo veía cansado. Me sonrió y me agradeció por ser su roca en tiempos de tentación. Lo escuché fingiendo ternura mientras pensaba en todo lo que había leído la noche anterior. Y mientras él se iba a su oficina a estudiar la palabra, yo comencé a escribir mi propio plan. No en oración. No en meditación. Sino en silencio. En venganza. Porque lo que él hizo, no se limpia con confesiones. Y lo que yo iba a hacer, no se aprende en ningún sermón. Actualización 2. Pasaron exactamente 11 días desde que descubrí los mensajes hasta que decidí confrontarlo. Fueron días largos, densos, en los que cada movimiento mío era calculado, cada palabra que decía estaba medida al milímetro, cada expresión de mi cara ensayada como si fuera una actriz de teatro. Aprendí a sonreír mientras por dentro imaginaba cómo sería verlo caer. Me volví hábil ocultando mi repulsión cuando me tocaba, cuando me hablaba como si aún creyera en su papel de esposo amoroso. No lo mencioné, no lo delaté. Me limité a observar, a reunir pruebas, a dejar que creyera que seguía teniendo el control. Me aseguré de guardar cada conversación, de hacer capturas de pantalla, de exportar las imágenes y audios a una carpeta cifrada que guardé en una memoria externa. Incluso fingí estar interesada en un proyecto de grabación de podcast cristiano solo para justificar que pusiera micrófonos en su oficina y en la sala. Le dije que eran pruebas de sonido, que estaba explorando contenido sobre mujeres en la fe, y que necesitaba familiarizarme con el equipo. Me creyó sin dudar, porque aún me veía como la esposa dócil que él había moldeado. Eso fue lo que más subestimó, la capacidad de una mujer traicionada para disimular mientras planea tu ruina. El día en que decidí confrontarlo no fue al azar. Era sábado por la mañana y Nathan había regresado de un supuesto retiro corto de varones que en realidad fue una escapada con mi sobrina en una cabaña que uno de los diáconos tenía en renta. Lo supe porque lo seguí. Fui yo misma quien, sin que lo notara, le puso un rastreador en el auto. Lo observé desde lejos,
sin que notara mi presencia, vi cómo Kyle se le lanzaba encima en el porche de la cabaña mientras él abría la puerta. Tomé fotos, grabé un par de videos desde el auto con el zoom al máximo. Cuando volvió, le pregunté si el retiro había sido bendecido. Él sonrió, me tomó la mano y me dijo que sí, que se sentía renovado. Ese fue el momento en que supe que lo haría. No podía postergarlo más. Preparé la casa como si se tratara de una cena especial. Hice su comida favorita. Puse música instrumental cristiana de fondo. Serví la mesa, encendí velas, y coloqué en el centro una Biblia abierta en la primera carta de Pablo a los Corintios, justo en el versículo que habla sobre el amor que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor. Esperé a que se sentara, lo dejé comer sin prisa, y cuando vi que estaba satisfecho, saqué la memoria USB, la conecté a la televisión y sin decir nada, reproduje el primer video. Nathan al principio pensó que era un error, que yo había puesto el contenido por accidente. Pero su rostro cambió en cuanto vio su silueta en pantalla, en cuanto escuchó su voz, su respiración, sus palabras llenas de lujuria disfrazadas de oración. Me miró sin decir nada, solo con la boca entreabierta, como si la realidad no terminara de alcanzarlo. Dejé que el video terminara y entonces apagué el televisor. Me senté frente a él, sin levantar la voz, sin derramar una lágrima. Le pregunté si tenía algo que decir. Se pasó las manos por el rostro, negó con la cabeza varias veces y dijo que no entendía por qué lo estaba atacando. Que era obvio que estaba manipulada por el enemigo, que el diablo me había cegado. Dijo que Kyle era una niña confundida y que él solo había intentado ayudarla, que los mensajes eran malinterpretaciones sacadas de contexto, que todo era un plan del maligno para destruir su ministerio. Le respondí que no me hablara como a una fiel más de la congregación, que no usara la Biblia como escudo ni su título de líder espiritual como justificación para su podredumbre. Le dije que no solo había traicionado mis votos, había profanado todo lo que decía representar, y lo había hecho con mi sobrina, una chica a la que vio crecer, a la que se supone debía cuidar como familia. Nathan entonces cambió de táctica. Intentó ponerse de pie, me buscó con los brazos abiertos y me pidió que oráramos juntos. Me dijo que no sabía cómo había caído, pero que estaba dispuesto a hacer lo necesario para restaurar lo perdido. Me prometió que se sometería a cualquier proceso que yo creyera necesario, que buscaría consejería, que se apartaría del ministerio si era lo que yo pedía, pero que no destruyera nuestra imagen pública. Que pensara en mi madre. Que pensara en la iglesia. Que pensara en su futuro. En ese momento sentí un desprecio que no sabía que era posible sentir por alguien a quien alguna vez amé. Lo observé suplicando, temblando, intentando salvar su reputación más que mi dignidad. Y entonces supe que no bastaba con sacarlo de mi vida. No bastaba con separarnos. Porque él no se arrepentía. No por lo que había hecho, sino por haber sido atrapado. Su preocupación no era el daño, era la exposición. No quería pedir perdón, quería evitar consecuencias. Así que me levanté. Le dije que se quedara con su Biblia. Que se la leyera en voz alta, solo, cada noche, porque pronto la necesitaría. Que si creía que podía convencerme con palabras, se equivocaba de mujer. Que a partir de ese momento, no solo iba a perderme a mí, iba a perder todo lo que había construido, todo lo que usaba como fachada, todo lo que lo hacía parecer intocable. Le dije que había dedicado años a ser la esposa que todos esperaban, pero que a partir de ahora, me iba a convertir en la pesadilla que él jamás vio venir. Le dejé la mesa servida. El plato aún caliente. Y la imagen de su propia voz reproduciéndose en bucle en mi cabeza. Esa noche no dormí en casa. Pero tampoco lloré. Conduje durante horas, planeando, recordando cada comentario que alguna vez hizo sobre su reputación intachable, cada consejo que dio desde el púlpito, cada mirada condescendiente a mujeres que, según él, no sabían obedecer. Y lo único que podía pensar era que yo había obedecido todo. Lo había hecho todo como se suponía que debía. Y aún así, me habían escupido en la cara. Ahora me tocaba a mí devolverle cada palabra. No con gritos. Con ruina. Actualización 3. Me tomó varias semanas convertir mi rabia en estrategia.
Había reunido las pruebas más obvias, sí, pero sabía que si quería realmente destruirlo, tenía que ir más allá del escándalo doméstico. Yo no quería un simple divorcio donde él se fuera con las manos limpias y la imagen pública intacta, como hacen tantos en estas situaciones. Tampoco quería que todo quedara en un chisme de pasillos de iglesia. No. Yo quería que sus acciones tuvieran peso, que su nombre perdiera valor, que su figura se convirtiera en sinónimo de asco y manipulación. Y para eso, tenía que asegurarme de que el daño se multiplicara en cada dirección, en la iglesia, en su familia, en sus círculos sociales, y sobre todo, en el círculo íntimo que él tanto se había esforzado por construir a base de mentiras piadosas y falsa moral. Empecé por buscar en sus cosas más antiguas. Una tarde en la que él salió a una reunión urgente de ministerio, me puse guantes, tomé su antigua laptop, una que casi no usaba pero que tenía guardada en el closet, y la conecté con un adaptador al mío. Era lenta, vieja, pero aún contenía carpetas que no había borrado. Ahí encontré anotaciones personales, registros de encuentros con jóvenes a los que aconsejaba, correos donde recibía invitaciones a conferencias cristianas como orador, e incluso un listado de conversaciones delicadas que, con un poco de análisis, evidenciaban que Kaylee no había sido la primera, sino simplemente la más accesible por el vínculo familiar. Reuní esa información, imprimí todo lo relevante, y armé una carpeta física. La rotulé con su nombre completo y la dejé guardada en una caja fuerte portátil. Después contacté a 2 amigas que conocían bien el funcionamiento del comité directivo de la iglesia. Les conté parte de lo ocurrido, lo suficiente para que entendieran que no era un chisme malintencionado sino algo que estaba por explotar. Y les pedí ayuda para identificar a quienes debía presentar mi denuncia si quería que esto se manejara de forma oficial. Me pasaron los contactos del Consejo de Disciplina, de la Junta Pastoral, y del presidente del comité administrativo, que no era un pastor, sino un empresario que había donado fondos a la iglesia y que cuidaba la reputación institucional más que su alma. Con esa información en mano, pedí una reunión privada con el comité. Lo hice sin dramatismos, sin alertar a Nathan, y sin dejar que mi madre se enterara aún. A cada uno le entregué un paquete de documentos, capturas, correos, audios, fechas, incluso mapas de geolocalización del rastreador. Todo ordenado, con índice y referencias cruzadas. Les dije que mi intención no era hundir a la iglesia, sino evitar que más jóvenes fueran utilizados bajo la fachada de espiritualidad. No era solo un tema conyugal. Era abuso de poder. Era manipulación. Era una amenaza directa a la seguridad emocional y espiritual de varias chicas que, por respeto a su privacidad, aún no querían hablar, pero que yo sabía que lo harían si el espacio era seguro. La reacción fue mi primer golpe de victoria. Uno de ellos, un hombre mayor con voz de trueno y mirada de pocos amigos, soltó la frase que me marcó por completo. Dijo que si siquiera una fracción de lo que había presentado era cierto. Entonces el señor Nathan no solo sería retirado de todo cargo, sino también de todo privilegio como miembro de la congregación. Yo asentí con serenidad. Agradecí su tiempo, dejé mi número de contacto y les pedí que no mencionaran nada hasta que yo decidiera la forma y el momento en que esto se haría público. Les dije que no iba a permitir que todo se resolviera entre susurros ni con oraciones improvisadas en una oficina cerrada. Esto debía saberse. Debía doler. Debía poner en evidencia lo que muchos sabían y callaban. Mientras tanto, yo seguía en casa con Nathan. Dormíamos en la misma cama, comíamos en la misma mesa, pero ya no era mi esposo. Era un cadáver que aún no se había dado cuenta de que estaba muerto. Seguía dando sus clases, sus charlas, y cada vez que me hablaba de que Dios restauraría lo nuestro, yo sonreía como quien acompaña a un paciente en sus últimos días, fingiendo esperanza para no entorpecer su paz. Porque sí, había paz en él. Esa paz falsa de los hipócritas que creen que pueden esconderse tras la religión para escapar del juicio humano. Y yo lo dejaba creerlo. Le permitía sentirse redimido, convencido de que si me traía flores, si me tocaba la mano mientras oraba en la cena, si mencionaba a Dios en cada conversación, entonces me tendría de vuelta. Pero lo que él no sabía es que cada palabra que pronunciaba era otra piedra que colocaba en su propia lápida pública. Porque yo estaba lista. La Junta había recibido todo. Las pruebas estaban distribuidas.
Las chicas, aquellas que antes dudaban, ya me habían contactado. Una de ellas me dijo que estaba dispuesta a declarar ante todos si era necesario, que ella también había sido seducida bajo el pretexto de liberación emocional. Que la primera vez que tuvo contacto íntimo con Nathan fue en la misma oficina donde él ahora oraba por nosotros. Otra me confesó que había dejado la iglesia hace un año porque él la hizo sentir culpable después de tocarla, como si ella fuera la causa de su debilidad. Tenía sus nombres, sus testimonios escritos, y la voluntad de todas de acompañarme. Ya no era solo yo contra él. Era un grupo de mujeres contra un sistema que les había enseñado que callar era obedecer. Y yo iba a ser la voz que rompiera el silencio. No para redimirlo, sino para enterrarlo. Actualización 4. Pasaron 3 semanas desde que entregué las pruebas al comité hasta que finalmente fijamos la fecha del evento en el que todo se destaparía. Elegí hacerlo durante una velada de testimonios, una de esas reuniones especiales en la iglesia que se realizaban cada 2 o 3 meses, donde los miembros compartían experiencias de vida, supuestas intervenciones divinas, historias de superación personal o sanaciones milagrosas. Era el contexto perfecto. Primero, porque asistiría la mayoría de la congregación, incluidas personas que no solían ir todos los domingos. Segundo, porque durante esas noches no había un sermón central ni una estructura rígida, se abría el micrófono y, entre lágrimas y alabanzas, la gente compartía lo que llevaba dentro. Yo tenía algo dentro. Pero no era un milagro. Era una bomba. Pedí el turno con anticipación, fingiendo que quería hablar de cómo Dios había obrado en mi matrimonio en tiempos difíciles. No me pusieron ninguna objeción. Es más, uno de los líderes me abrazó y me dijo que estaban felices de que yo hubiese decidido perdonar y sanar. Me guardé la sonrisa que quería soltarle. No tenía intención de sanar nada. Iba a amputar. Iba a dejar una cicatriz pública que sangrara cada vez que Nathan quisiera volver a fingir que era alguien digno de respeto. Esa noche me vestí con el mismo conjunto que usé el día en que nos casamos por la iglesia. No mi vestido de novia, claro, sino el que llevé al servicio del domingo siguiente, donde nos presentaron oficialmente como una unión bendecida por el Altísimo. Una blusa blanca de seda, una falda larga color vino, y el mismo peinado sencillo con trenza que mi madre me había hecho esa mañana, diciendo que quería que su hija brillara como una mujer de fe. No lo hice por nostalgia. Lo hice para cerrar el círculo. Para que cada imagen en la mente de los presentes conectara la ceremonia con la traición. Para que nadie pudiera disociar al hombre que subía al altar con el que hablaba jadeando por teléfono con una adolescente que decía ser su discípula espiritual. La iglesia estaba llena. Mi madre había llegado temprano, como siempre, con su Biblia bajo el brazo y una sonrisa de satisfacción por verme rehabilitada, como ella misma había dicho días antes. Kyle estaba ahí también, sentada a 2 bancas de distancia, con la cara limpia, una falda modesta, y esa mirada inocente que durante años usó como escudo. Nathan estaba al frente, organizando los turnos con su carpeta y un micrófono inalámbrico en la mano. Lo vi saludar a los asistentes, lo vi inclinar la cabeza en oración mientras los músicos tocaban suavemente de fondo. Y mientras él se rendía a la imagen que había construido, yo me preparaba para demolerla. Cuando me llamaron al frente, caminé con calma. Sin temblores, sin prisa. Tomé el micrófono, respiré hondo y comencé diciendo que llevaba meses orando por fortaleza. Que había pasado por uno de los dolores más profundos de mi vida, pero que finalmente había entendido que Dios no manda pruebas para que las ocultemos, sino para que su justicia se manifieste a través de nosotras. En ese momento, todos me escuchaban con atención, algunos incluso asintiendo con esa cara de amén que tanto me había cansado ver. Pero luego, lo dije. Dije que mi esposo, el mismo hombre que todos admiraban, había estado sosteniendo una relación sexual con mi sobrina desde hacía más de un año. Que no era un error de una sola vez. Que había mensajes, fotos, grabaciones, pruebas innegables. Y que no solo se trataba de Kyle. Había otras chicas, menores incluso, a quienes había manipulado emocional y espiritualmente para obtener placer y luego cubrirlo con culpa. La reacción fue instantánea. Murmullos. Una mujer se cubrió la boca. Un hombre gritó que eso no podía ser cierto. Mi madre se puso de pie y me dijo, con la voz rota,
que dejara de decir mentiras, que estaba arruinando el nombre de su yerno perfecto. No la miré. Solo me giré hacia la pantalla del proyector que estaba conectada, donde mostré una selección de capturas. No todo. Solo lo suficiente para que se entendiera el nivel de bajeza con que Nathan había actuado. Aparecieron los mensajes de texto donde él le decía a Kyle que nadie debe saber lo nuestra. Dios conoce los deseos del corazón. Una selfie de ella recostada sobre su escritorio, con una Biblia abierta en el pecho desnudo. Un audio donde él le decía que se sentía más conectado a Dios después de estar dentro de ella. El silencio fue tan denso que por un momento creí que nadie respiraba. Luego vinieron las reacciones. Gritos. Llantos. Algunos se pararon y salieron. Otros se quedaron congelados. Vi a los miembros del comité que ya estaban al tanto del caso asentir con la cabeza, como validando lo que escuchaban. Y entonces, llamé al frente a 2 de las chicas que habían decidido hablar. Una de ellas apenas tenía 22 años, la otra había sido parte del grupo de danza de la iglesia hasta hacía poco. Contaron cómo Nathan se acercó a ellas cuando pasaban por situaciones difíciles, cómo usaba frases como eres especial para Dios o tu energía es una bendición para ganarse su confianza y luego cruzar los límites. Hablaron con lágrimas, con vergüenza, pero con firmeza. Dijeron que habían callado por miedo a que nadie les creyera, por miedo al escándalo, porque se sentían culpables. Pero ya no más. Nathan no dijo una palabra. Estaba paralizado al fondo, con la carpeta en la mano, sin atreverse a acercarse. Kyle se levantó y salió corriendo de la iglesia, con la cara cubierta. Mi madre se quedó sentada, sin moverse, sin decir nada. Solo mirándome con una mezcla de horror y traición. Y yo, por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Esa noche fue el final de algo. Y también el inicio. El final de su mentira. El inicio de mi justicia. Y aunque muchos lloraron, muchos más aplaudieron al final. Porque a veces, la verdad no se predica, se muestra. Y a veces, lo que uno necesita no es perdonar. Es exponer. Y dejar que el infierno haga el resto. Actualización final. Después de aquella noche en la iglesia, el silencio fue ensordecedor. No hubo comunicados oficiales inmediatos, no se hicieron declaraciones públicas desde el púlpito en los días siguientes, y, sin embargo, todos sabían lo que había pasado. No había forma de disimularlo. Se sentía en los pasillos, en las miradas esquivas, en la tensión que recorría cada esquina del templo, en la forma en que los miembros más antiguos bajaban la cabeza al verme entrar, con una mezcla de respeto, culpa y miedo. Ya no me veían como la esposa fiel del líder espiritual, sino como la mujer que había tenido el coraje de desmantelar una estructura podrida con la precisión de una cirujana. Y esa versión de mí, aunque incómoda para algunos, era la más auténtica que había existido. Nathan fue suspendido del ministerio de forma inmediata. El comité pastoral decidió prohibirle cualquier tipo de contacto con miembros menores de edad y lo apartaron de todas las actividades. Pero eso no fue suficiente para mí. Yo no quería verlo simplemente relegado a una banca del fondo. Quería verlo completamente expulsado del sistema que había usado como disfraz. Así que presenté una queja formal ante la Junta Nacional de Liderazgo Evangélico de la que él formaba parte, adjuntando todas las pruebas, los testimonios escritos de las chicas afectadas. Y una carta firmada por más de 50 miembros de la congregación que pedían una investigación profunda. Lo que siguió fue una revisión interna que duró varias semanas, pero que concluyó con una resolución clara. Nathan no podía ejercer ningún rol dentro de comunidades cristianas afiliadas en los siguientes 10 años. Y cualquier intento de reincorporación debía pasar por un proceso público de restitución, revisión psicológica y verificación externa. En pocas palabras, lo despojaron de su reputación como predicador. Mientras tanto, el divorcio avanzaba. Y como ya había anticipado, no me conformé con una separación cordial. Con la abogada que había contratado desde el principio, iniciamos un proceso de disolución con causal específica, conducta inmoral, adulterio, manipulación espiritual, abuso de poder. Todo debidamente documentado. Como habíamos firmado un acuerdo prematrimonial que incluía cláusulas relacionadas con comportamiento ético y valores familiares, una de esas ideas que mi madre celebró tanto en su momento.
Creyendo que Nathan jamás violaría semejante código, el dictamen judicial me favoreció completamente. Me quedé con la casa, el automóvil, y con un porcentaje de sus ingresos actuales y futuros derivados de su trabajo ministerial durante el tiempo que fuimos esposos. Irónico, considerando que ya no tenía dónde predicar. Le quitaron el púlpito y yo me quedé con las llaves de lo que él decía haber edificado. Mi madre se desmoronó. No porque se sintiera decepcionada por lo que Nathan había hecho, sino porque su mundo se vino abajo al perder la imagen que tanto había defendido. Lloró, me acusó de haber arruinado a un buen hombre, me dijo que me había dejado manipular por el resentimiento y el feminismo, como si exigir justicia fuera una moda y no una necesidad. Y me imploró que al menos lo perdonara públicamente para no seguir manchando el nombre de la familia. No lo hice. Ni siquiera respondí. Y cuando me pidió que no llevara esto a los tribunales civiles, que lo resolviera como una hija de Dios, le recordé que Dios no bendice el silencio cómplice. Que si ella prefería cargar con esa cruz de vergüenza, era su elección. Pero que yo había decidido liberarme de todas sus cadenas. Incluida la que me unía a sus expectativas. Kyle fue enviada a vivir con una tía lejana en Carolina del Norte, con el pretexto de que necesitaba alejarse del escándalo para sanar. En realidad, lo que hicieron fue esconderla para evitar las críticas. Nunca me pidió perdón. Nunca dio la cara. Supongo que no tenía cómo justificar lo que hizo, aunque tampoco la estaba esperando. No necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. Porque ella no fue la mente detrás del abuso. Fue una herramienta. Una más. Y mi venganza no era con ella. Era contra todo lo que Nathan representaba. Y luego vino la parte que jamás imaginé disfrutar, reconstruirme. No como una esposa abandonada. No como una víctima del engaño. Sino como una mujer completa, despierta, y, por primera vez, libre. Comencé a asistir a terapia con una psicóloga que no me recitaba versículos, sino que me escuchaba de verdad. Volví a estudiar, retomé un proyecto de escritura que había dejado guardado por años, un libro sobre la hipocresía estructural en las iglesias modernas, y, con el apoyo de algunas de las chicas que me contactaron, empecé un pequeño grupo de acompañamiento para mujeres que salieron de relaciones religiosas abusivas. No era un ministerio. Era resistencia. Hoy en día no piso iglesias, pero no he dejado de creer en algo más grande que yo. Solo que ya no le doy forma de altar. Ni de púlpito. Ni de esposo. Creo en la justicia, en la voz, en la exposición. Creo que el castigo más duro para alguien como Nathan no es la cárcel, ni siquiera el repudio de la comunidad. Es la pérdida total de esa máscara que tanto amaba. Ya no puede usar la fe como disfraz. Ya no puede hablar de redención sin que alguien le escupa su nombre. Dicen que la venganza no es cristiana. Tal vez. Pero lo que yo hice no lo aprendí en una iglesia. Lo aprendí mientras me arrodillaban para orar y yo sentía que mi voz se apagaba. Hoy ya no rezo de rodillas. Hoy camino erguida. Y cada paso que doy es otro versículo que él no podrá borrar.